que es hacer una buena historia clínica para lograr un buen diagnóstico. Entonces repasamos con ustedes los principales síntomas de enfermedad respiratoria, tos, respiración, apnea, el dolor torácico, la hepatitis. Comenzamos un poco de cómo es su abordaje diagnóstico mediante la historia clínica. Y además revisamos con ustedes algunos elementos relevantes del examen físico del paciente con enfermedad respiratoria. Procuramos hacer un repaso breve de los hallazgos más relevantes a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la ocultación de un paciente con enfermedad respiratoria. Y además revisamos los principales síndromes broncopulmonares transversales. Evaluamos en neumología, ¿verdad? El síndrome pleural, el síndrome de atelectasia, el síndrome de tórax, el síndrome de rarefacción pulmonar, el síndrome de consolidación pulmonar, el síndrome cavitario. Entonces, en la jornada de hoy lo que vamos a hacer es como una revisión breve de un tercer elemento que sirve para hacer diagnóstico, que son los estudios de gabinete que también están orientados hacia el diagnóstico de enfermedad respiratoria. Dentro del estudio de gabinete pues hay varias modalidades, pero así grosso modo podríamos categorizarlas en tres grandes incisos. Tenemos los estudios de imagen. Los estudios de imagen, con seguridad los primeros, los más accesibles, los más cercanos. Los estudios de imagen son complemento fundamental de la historia clínica y de examen físico en los pacientes con enfermedad respiratoria, y sobre todo dentro de los estudios de imagen, fundamentalmente radiografía de tórax. Ese debe ser como súper básico para que todos lo revisen y lo dominen. Ahora les voy a compartir un link que tiene el resumen de unas presentaciones de una colega radióloga mexicana, que es excelente para el nivel de ustedes porque es súper básico, está dirigido para estudiantes de medicina y tiene los principales hallazgos radiológicos de una radiografía de tórax. Pero voy a para que la tengan, y con ese documento, ese link, es que vamos a hacer la actividad del mes de julio, cuando yo no esté presente. Y la segunda actividad va a ser, en efecto, la presentación de ustedes haciendo un video, haciendo el examen físico de un paciente. ¿Okay? Estoy pensando que en esa jornada, no sé qué tan conveniente sería que le hicieran todos y cada uno de ustedes. Cada uno hace su video, pero entonces escogen dentro de su grupo el video que les parece a ese grupo, que es el mejor de ese grupo, y ese lo contrastan con el mejor video del resto de los grupos, y después me presentan a mí los 3 mejores videos del salón y hacemos una calificación de eso. Ahí después lo organizo. Eso es lo que vamos a hacer con el video de examen físico. Entonces, dentro de los estudios de imagen dijimos que a la radiografía atrás le vamos a dar mayor relevancia. Hay un grupo que se preparó para hablar de imágenes en enfermedades respiratorias. ¿Creen que nos pueden hacer una presentación así breve, de cortos minutos? ¿Hace calor o yo estoy enfermo? Hace calor. Bien, buenos días, estimados compañeros, estimado doctor Chandler que nos acompaña esta tarde. Aquí a manera de resumen presentamos un cuadro donde se muestra el procedimiento radiológico que se realiza, el costo, el nivel de radiación relativo. Cada uno de estos estudios radiológicos lo vamos a desarrollar más adelante con un poquito de más detenimiento, de manera breve. Aquí se muestra que la radiografía es el estudio más económico con un nivel de radiación bastante bajo. Más adelante también vamos a mencionar cuánto es la radiación de ese. El ultrasonido, la tomografía de tórax simple, que es lo que nos compete aquí en este estudio, esta materia. Y bueno, también la tomografía de tórax con contraste. Bueno, el angiocardia también es muy importante pues para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, que más adelante también se va a explicar un poquito más. Y bueno, aquí los respectivos costos de cada uno.
las tomografías de tórax con contraste ya tienen un costo mucho mayor a la radiografía. La tomografía de tórax de cuerpo completo también tiene un costo mucho mayor, y el nivel de radiación también es mucho mayor, y también más adelante lo vamos a estar presentando. Vamos a iniciar con la radiografía, el cual es un procedimiento en el cual se obtienen imágenes del interior del cuerpo y se utilizan las radiaciones ionizantes. La radiografía de tórax es el método más utilizado por el médico para lo que es la inspección del aparato respiratorio. Y se toma alrededormente de 2 metros de distancia entre lo que es la placa y el rayo, 2 metros de distancia entre el paciente, la placa y el rayo. Y se realiza esto para evitar que hayan magnificaciones de ciertas estructuras. Generalmente el paciente va a estar de pie, y cuando se toma la placa hay que procurar que esté en una apnea inspiratoria y que el rayo esté en incidencia posterior anterior. Las indicaciones son dolor torácico, detección y seguimiento de neumonía, traumatismo torácico, tos persistente que no se resuelve, esputos sanguinolentos, entre otros. El costo en el Hospital Santo Tomás está entre 12.50 a 32.50, y el nivel de radiación que obtiene una persona que se realiza una radiografía de tórax está entre 0.1 milisievert, y esta es aproximadamente la cantidad que recibe una persona alrededor de 10 días, normalmente. Siguiente. Entonces aquí vemos un ejemplo de un edema alveolar pulmonar en donde se observan densidades algodonosas que que están mal delimitadas, que están parcheadas, y se ve también el patrón de alas de mariposa o alas de murciélago, que es el que indica el edema alveolar. Sí. El ultrasonido, bueno, es una técnica que utiliza ondas de sonidos de alta frecuencia para también producir imágenes. Y se le pide al paciente pues que esté en decúbito supino y que la camilla esté con la cabecera a 30 grados, para así poder tomar bien lo que es el examen. Y para obtener una imagen completa se va a explorar con el transductor desde la línea paraesternal hacia la línea axilar anterior, hacia lo que es la línea paravertebral y en ambos hemitórax, y se va a mover el transductor de lo que es ventral hacia dorsal en líneas longitudinales que indican pues los espacios intercostales. La indicación sería para derrame pleural, consolidación alveolar, guías de procedimiento, principalmente evaluación de pacientes críticos para no estarlos moviendo tanto y así evitar alguna complicación. Entonces esta es una herramienta de gran interés porque es de bajo costo, al paciente no se le irradia y, como mencioné, reduce las complicaciones del proceso intervencionista. Siguiente. Está la tomografía computarizada, que es una técnica de obtención de imágenes que emplea un generador de rayos X que se va a acercar al paciente y va a dar vueltas alrededor de él hasta enviar señales en donde la computadora de la máquina las va a captar y va a compilar todas estas imágenes hasta obtener una imagen en 3D. Y lo que está indicado es en evaluación de nódulos, en masas ciliares o masas mediastínicas, en el diagnóstico y la estadificación de cáncer, en fibrosis pulmonar, en neumonía, que no hay resolución, entre otros. El costo está entre 124 en el Hospital Santo Tomás y en privada está alrededor de $400. Y el nivel de radiación es de 7 milisievert, comparable pues con la radiación que una persona toma alrededor de 2 años, de forma natural. Entonces, ¿qué hay que buscar en la tomografía? La tráquea radiolúcida, su bifurcación, las cisuras mayores, estructuras vasculares, lo que es la silueta cardíaca. Siguiente.
Entonces aquí hay un ejemplo de bronquiectasia donde se ven las dilataciones en el anillo y hay un patrón en vías de tren que caracteriza pues, a los bronquiolos que ya están dilatados. Bien. En ocasiones en una tomografía computarizada vamos a requerir el uso de contraste, el cual se va a inyectar en el cuerpo antes de que se realice el examen. El contraste va a ser yodado, un contraste hidrosoluble, el cual aumenta el coeficiente de absorción de los rayos X, lo que hace que resalte áreas más específicas dentro del cuerpo y va a crear una imagen más clara. Algunas indicaciones para la tomografía computarizada más contrastes están en la mejora de imágenes donde hay procesos infecciosos, inflamatorios o tumoraciones. El costo en Panamá está alrededor de $150 en el Hospital Santo Tomás y la privada puede estar alrededor de $900. Bueno, algo que no mencioné en las indicaciones es que, por ejemplo, en el derrame pleural no se requiere una tomografía computarizada con contraste, a excepción de que haya alguna sospecha de que el derrame sea de tipo exudativo o mesobenpiano. También en el caso de las neoplasias malignas, cuando hay una similitud en la atenuación entre estructuras, lo que va a hacer la tomografía computarizada con contraste es que va a resaltar y a delimitar la gravedad de la neoplasia. Los niveles de radiación son aproximadamente los mismos que en una tomografía computarizada simple y su radiación es comparable con la radiación natural de fondo de 2 años. Y está la tomografía axial computarizada de alta resolución, que está diseñada para obtener imágenes detalladas del parénquima y de otras estructuras intratorácicas. Esta va a utilizar cortes finos y algoritmos de reconstrucción especiales para mejorar la resolución espacial, permitiendo una visualización precisa de las imágenes pulmonares. Está indicado para enfermedades pulmonares intersticiales como fibrosis pulmonares, sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades ocupacionales como la asbestosis y la silicosis, para la evaluación de nódulos pulmonares, para su caracterización y seguimiento, y para enfermedades obstructivas como el enfisema y las bronquiectasias. Bueno, el costo en Panamá pues, puede variar dependiendo de la región o el centro de diagnóstico y puede oscilar entre unos 200 a 400 balboas. Y el nivel de radiación es más alto que en una radiografía de tórax, pero más bajo que en una tomografía computarizada simple y está entre 1 a 4 milisieverts. Angiotar. Bueno, este es un estudio de imagenología avanzada no invasivo que brinda información detallada sobre los vasos sanguíneos y su relación anatómica con otros órganos. Entre sus indicaciones está pues, el aneurisma arterial y venoso, enfermedades obstructivas ateroscleróticas, lesión traumática de arterias y venas, tromboembolismo arterial y venoso, también tromboembolismo pulmonar, que lo veremos más adelante. El costo en Panamá de un angiotar es aproximadamente de $230 en el Hospital Santo Tomás y 610 en un hospital privado. El nivel de radiación es de 3 a 10 milisieverts. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos, el de un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Podemos ver en esta sección de aquí el tronco de la arteria pulmonar y la presencia del tronco. Y bueno, en esta imagen de acá,
Bueno, este es una angiota, no se observa muy bien, pero bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí está la bifurcación de la arteria pulmonar y vemos cómo aparece aquí el émbolo. Recordemos que el contraste de yodo lo que hace es que va a provocar una mayor densidad en el vaso sanguíneo, va a ser hiperdenso y por ende vamos a poder observar el émbolo y cómo a través del tronco pulmonar pues llega hasta las arterias Está muy bonita porque en efecto aquí viene, la puedes seguir bajando más, sigue bajando como estás haciendo más, vamos a ver el corazón primero. Esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho. Y ahora van a ver cómo va saliendo. Esto tiene su medio de contraste, ¿no? Del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, ahora sí regresa como lo estabas haciendo. De aquí, miren cómo la imagen viene y le da origen al... Aquí, este es el tronco de la arteria pulmonar, viene del ventrículo derecho. Aquí está la rama para el pulmón derecho, la rama para el pulmón izquierdo. Debería verse homogéneamente radiodenso por el medio de contraste. Sin embargo, tiene este aquí que se llama defecto de llenado. Se ve hipodenso. En tomografía decimos hiperdenso o hipodenso. Está hipodenso aquí. Entonces miren este supercoágulo. Este coágulo está en la arteria pulmonar izquierda y hace así y se va a traer para el lado derecho. Este es el famoso coágulo en silla de montar. Supuestamente esto es está como ahorcajada ahí sobre la bifurcación. Eso es una condición súper grave. Eso nada más lo he visto 2 veces. Uno, cuando era estudiante de medicina, sentado así como ustedes en la clase. Y 2, una paciente que ella hizo un vuelo de nada más 3 horas y media. La señora obesa. 3 horas y media de vuelo nada más. Allá creo que era Estados Unidos, no me acuerdo qué parte. Llegó el avión, aterrizó. Ella se levantó del asiento para formar su fila para salir del puesto. Hizo 5. Se cayó en el piso del avión. No me acuerdo cómo hicieron pasar que esa señora la llevaron. Los estudios que le hicieron. Tenía dímero B alto, tenía taquicardia, algunos datos subjetivos de tromboembolismo. Le hicieron un angiocat y tenía eso, en silla de montar. Para mí me explicaron eso la primera vez, me dijeron que eso era mortal. Esa señora sobrevivió al cuadro. El factor predisponente más descrito es la éstasis. En teoría, una persona que está inmovilizada mucho tiempo tiene mayor riesgo de tromboembolismo. Ella ha tenido que tener un factor predisponente genético, hereditario, no sé. Y bueno, la condición de inmovilización varias horas facilitó un cuadro como ese. Vivió para acostarlo. Eso no es muy común. Cuando tengas un caso, eso lo puedes publicar. Sigo. Sí. Eso es súper. Vemos cómo ese émbolo también se dirige a las arterias interlobulares. La gente se murió. En pocas palabras. Ahí lo podemos observar mejor, está coloreado de verde. ¿Ya? Ajá, también tenemos lo que es la tomografía por emisión de positrones y la tomografía axial computarizada. Entonces, esta es una técnica en donde lo que se hace es que se le administra al paciente una sustancia radioactiva y esta sustancia está unida a una molécula que se le conoce como radiotrazador. Entonces, ese radiotrazador lo que va a hacer en el cuerpo de la persona es que se va a concentrar más que nada en sitios donde hay una actividad metabólica aumentada, como por ejemplo en las células cancerígenas. Y lo que va a hacer esto es que va a comenzar a liberar rayos gamma que van a ser captados por un tomógrafo PET y luego eso va a ser como transformado a imágenes donde se ve toda la distribución del radiotrazador en el organismo de la persona, o en nuestro caso en los pulmones. Entre algunas de las indicaciones tenemos que se utiliza como diagnóstico diferencial de las neoplasias, si son benignas o son malignas, si uno quiere hacer la elección del sitio para hacer una biopsia, para la etapificación de las neoplasias y también para ver lo que es la seguridad después de la operación para la remoción de un tumor.
El costo aquí en Panamá averiguamos y está entre unos $1.300 y $3.000. Y en cuanto al nivel de la radiación, equivale más o menos a la radiación en la que una persona está expuesta en alrededor de 7 años. También tenemos lo que es la gamografía de perfusión-ventilación. Entonces, esta es una técnica que nos va a permitir visualizar lo que es la circulación del aire, es decir, la ventilación, y lo que es la circulación de la sangre, es decir, la perfusión en los pulmones del paciente. Esta técnica consiste en dos fases. La primera, la fase de la ventilación, en donde se le pide al paciente que inhale una especie de radiofármaco, y la fase de la perfusión, en donde se le inyecta el radiofármaco por vía intravenosa al paciente. Luego viene la fase de la obtención de las imágenes, en donde se utiliza una especie de cámara de captación de rayos gamma, que lo que va a hacer es que va a transformar todo esto en la distribución pues, de ese radiofármaco en los pulmones del paciente. Como pueden ver, se suelen tomar múltiples imágenes y en diferentes proyecciones, pues, como para obtener una vista más completa de lo que es la perfusión y la ventilación de los pulmones del paciente. Entre algunas de las indicaciones se utiliza más que nada para detectar un émbolo pulmonar agudo, pero también se puede utilizar, por ejemplo, para detectar una enfermedad tromboembólica crónica y también para lo que es evaluar la función pulmonar regional, más que nada en pacientes que de alguna manera padecen una enfermedad pulmonar crónica, como por ejemplo el EPOC. Aquí en Panamá no encontramos el precio, pero bueno, tenemos el precio en México, que es de alrededor de $233.70. Y en cuanto al nivel de radiación, equivaldría más o menos a la radiación a la que una persona está expuesta en alrededor como 1 año y medio. Siguiente. Y el último estudio es lo que es la resonancia magnética, que este es un estudio no invasivo y a diferencia de muchos de los que hemos mencionado, no necesita la utilización de radiación ionizante. Entonces, como pueden ver, el paciente se coloca dentro de una máquina, esa máquina tiene un campo magnético, entonces lo que va a hacer este campo magnético es que va a comenzar a alinear los protones que se encuentran dentro del cuerpo del paciente. Luego se van a enviar rayos y lo que van a hacer estos rayos es que van a comenzar a desalinear todos los protones. Y cuando los rayos se vuelvan a alinear, ellos van a liberar energía. Esa energía es captada y entonces es como transferida o cambiada a imágenes gracias a una computadora. Entre algunas de las indicaciones está, por ejemplo, para la evaluación de tumores pulmonares, la evaluación de quistes congénitos, la evaluación de adenopatías del mediastino y lo que es la visualización de la vasculatura pulmonar. El precio aquí en Panamá, en el Hospital Santo Tomás, ronda en alrededor de $325 y en cuanto al nivel de radiación, es nulo como les había dicho hace un momento. Bien, aquí en nuestro grupo hemos incluido una parte muy importante en nuestro ámbito médico, ya que es algo que consideramos que se omite muchas veces o que el médico tratante a veces puede ser un poco forzado por el paciente a realizar estudios imageneológicos porque siente que no le estamos tratando adecuadamente. A veces sí sucede por negligencia, a veces sucede porque, porque se están cuidando los recursos y estamos omitiendo que en realidad sí se debe hacer el estudio. Pero sí hay ocasiones donde se manda porque el paciente está insistente en que se mande el estudio como una radiografía de tórax. Bien, ¿cuál es el nivel máximo de radiación al que se puede exponer una persona por año y que sin que ésta le ocasione pues, efectos deleterios en su salud? Pues sencillamente debemos considerar y tener en cuenta que la radiación es algo que nos rodea y que está en todo momento presente con nosotros. Viene del espacio exterior y está en diferentes fuentes de los dispositivos que tenemos en nuestro alrededor. Así que toda radiación debe considerarse potencialmente deleteria para la salud a largo plazo. Vamos a explicar brevemente qué es el Siever. El Siever es una unidad que representa la cantidad biológica que ha absorbido de energía en joules cada kilogramo del tejido de la persona. El Siever pues originalmente hace referencia o fue la unidad que se le puso para medir esta radiación en honor al científico sueco Rolf Siever, que realizó los primeros estudios en dosimetría. La dosimetría como tal hace referencia al cálculo de las dosis efectivas y la dosis equivalente, que la dosis equivalente pues es como tal la que se puede medir en cuanto a la cantidad de energía pues, que ha absorbido cada tejido del cuerpo humano. Esta energía puede variar en diferentes partes del cuerpo, como ya sea en las extremidades, en el tronco. Así que por eso alguna vez en las rotaciones que tuvimos en radiología llegaron a ver a los radiólogos o a los médicos que estaban allí que usaban dosímetros. Había unos que usaban de anillo y había unos que usaban como un carnet. Se debe usar por fuera de la ropa para poder medir como el nivel de radiación al que se ha expuesto. No es que lo va a proteger, lo que lo protegen a ellos sí son los chalecos de plomo que utilizan. Siguiente, por favor.
Pues acá presentamos un cuadro donde se hace una comparación de la radiación a la que nos exponemos en diferentes situaciones. Desde dormir con una persona, imagínense esto, cuando lo vi en la investigación fue bastante impactante, aunque tiene una radiación bastante mínima, en milisievert también. Comer un guineo, vivir dentro de 50 millas de una central eléctrica de carbón durante un año, un vuelo en avión de 5 horas, y finalmente la radiografía de tórax, que fue parte de los estudios que vimos, como ya lo presentaron antes, tiene un nivel de exposición de 0.1 milisievert. Siguiente, por favor. Pues acá presentamos otro de los estudios que se realizan, por ejemplo, la mamografía que se realiza en las mujeres rutinariamente. La dosis media anual recibida del fondo natural es de 3 milisievert. ¿A qué hace referencia este fondo natural? Ya que este término de fondo natural se utiliza bastante para comparar los niveles de radiación a los que se exponen las personas. El fondo natural hace referencia a la energía ionizante que recibimos de los rayos cósmicos o de otras fuentes naturales que hay. Bien, por otro lado acá está la tomografía computarizada del tórax con un nivel con una radiación ionizante de 5.80 milisievert. La dosis media anual recibida de un entorno natural de Ramsar en Irán es de 10 milisievert. Ramsar es una ciudad, es una de las ciudades que alberga uno de los sitios con mayor radioactividad en el mundo. Se ubica en las costas del Mar Caspio, si recuerdan de las clases de geografía. Y por acá está la tomografía computarizada del cuerpo completo, que va de 10 a 20 milisievert. Y bueno, finalmente la dosis que mata a un ser humano con un riesgo del 50% en 30 días. Siguiente. Bien, pues acá se comparan los diferentes estudios que estuvimos viendo a lo largo de la presentación de la cantidad de radiación a la que se expone la persona, comparando con la radiación natural de fondo durante estos tiempos que están aquí. Como pueden ver, una radiografía de tórax equivale a una radiación de 10 días, como mencionó mi compañera, una mamografía equivale a 3 meses, la radiación a la que se expone una persona por una tomografía computarizada de tórax equivale a 2 años, y una tomografía de cuerpo completo equivale de 3 a 5 años aproximadamente. Y en general, pues la dosis de 100 milisievert es considerada como el límite máximo anual de exposición permitido para el público general, pero también para las personas que constantemente están haciendo estos estudios radiológicos. No significa que una persona que se exponga a 100 milisievert necesariamente va a desarrollar efectos adversos momentáneos, sino a largo plazo principalmente. Y este nivel de radiación y las consecuencias que pueda tener la persona va a variar mucho dependiendo de la edad, del género y del estado de salud de la persona. Esto sería todo en nuestra presentación y muchas gracias. Súper interesante. ¿Preguntas o comentarios? Me interesa que revisen de los textos que tienen como base del curso algunas radiografías adicionales a la radiografía póstero anterior del tórax, ¿verdad? Está la proyección antero-posterior, está la proyección lateral, izquierda o derecha, están las proyecciones oblicuas, que eso ya prácticamente no se usa, se usaba mucho antes para evaluación del corazón. Está una proyección que se llama apicolordótica, que era una que se usaba especial para evaluar los ápices pulmonares buscando tuberculosis en forma temprana. Está una proyección que se llama proyección en decúbito lateral con rayo horizontal, que es una proyección que se usa menos hoy día para evaluar derrame pleural. Y hay una proyección que también se usa en expiración forzada para evaluar neumotórax. Son proyecciones de la radiografía convencional del tórax que se usan menos hoy día, pero que están descritas, que deben tener como la idea de que eso existe, ¿no? ¿Y ustedes rotaron radiología? ¿Y ya vieron todas esas proyecciones también? Más o menos algunas. La verdad es que no es indispensable que conozcan todos los datos técnicos, pero sí deben saber que existen. Porque es que realmente esas proyecciones casi que ya no se utilizan. Muchas de ellas han sido reemplazadas, por ejemplo, por el uso de la ecografía torácica en un caso, porque, por ejemplo, cuando tenemos una efusión pleural
y no era tan extensa y queríamos verificar que no estaba complicada, que no estaba tabicada. Entonces lo que mandábamos era la proyección en decúbito lateral con rayo horizontal, y por gravedad el líquido que aparece aquí abajo, si tú acuestas al paciente así, se desparrama, se va recto, se mueve el líquido, ¿ok? Eso sustentaba la existencia de un derrame sin complicación, un derrame simple, no tabicado. Pero hoy día es muchísimo más sensible usar ecografía. Tú ves el líquido, puedes cuantificar el volumen del líquido, no necesitas poner el paciente en ninguna posición en particular. Ahí se determina primero la existencia y segundo si estuviera tabicado, lobulado, complicado, con empiema. Así que eso lo reemplaza. Y la tomografía hoy día es un estudio supremamente más sensible para ver varias cosas que veíamos antes, pidiéndole al paciente diferentes proyecciones oblicuas, esa que se llama apiconorótica, que eso casi que ya no se usa. Pero deben saber que están descritas en algunos textos y deben saber que todavía se usa en algunos lugares. Que sí deben repasar en la bibliografía que tienen, más o menos en qué consiste la técnica y las indicaciones. Eso sí es importante, las indicaciones. Cuando está indicado hacer uno de estos estudios. La radiografía de tórax, las indicaciones son mucho más largas de las que pusieron aquí. Cualquier síntoma respiratorio de dudosa procedencia, que ya tú lo interrogaste y lo examinaste y todavía queda una duda de si puede haber algo broncopulmonar, lo correcto sería pedir una radiografía de tórax. O sea que las indicaciones de la placa de tórax son amplísimas. De hecho, la radiografía de tórax es el estudio de imagen más frecuentemente solicitado en cualquier unidad de imagenología de cualquier instalación hospitalaria. Es la radiografía de tórax, la que más se realiza. La ecografía tiene sus limitaciones. Qué bueno que no tiene emisión de radiación. Qué bueno que es relativamente barato. Qué bueno que es relativamente accesible. Pero tiene una sola limitante, una única limitante. Y es el hecho de que es operador dependiente. Ellos no pusieron imágenes de ultrasonido aquí, pero a diferencia de la tomografía, donde el que estudió anatomía le puede ir bastante bien revisando unas imágenes tomográficas, no sucede igual en una ecografía. En la ecografía nada más se ven unas líneas. Se ve gris, negro y blanco. Y eso no hace correlación con la anatomía natural. Entonces tú necesitas cierto nivel de entrenamiento para interpretar esas líneas. De hecho, la interpretación del ultrasonido es basado en artefactos. No es que tú ves el pulmón como tal o ves la pleura como tal. Hay unos artefactos que te permiten saber que ahí la cosa no está normal. Entonces eso necesita cierto entrenamiento. El que no tiene entrenamiento en ecografía, pues le va a costar entender las imágenes. Cuando yo me formé, los neumólogos no nos entrenábamos en ecografía torácica. Hoy día es parte de la formación básica de un neumólogo entrenarse en ecografía torácica. Los anestesiólogos también se entrenan en ecografía hoy día. Los urgenciólogos se entrenan en ecografía. Los intensivistas se entrenan en ecografía. Entonces ya los radiólogos en los pelos parados, porque ese es el campo de ellos. En realidad, todo médico que labora en atención de medicina crítica debe tener alguna idea de ecografía, sobre todo en tórax. Ya no es una cosa del ámbito de solo el radiólogo, sino que también hay otras especialidades que se entrenan en su utilización. Y bueno, ya después de allí los otros estudios, bueno, ya mencionamos la tomografía, hoy día es básica para prácticamente todos los diagnósticos. La tomografía es el estándar de oro para diagnosticar bronquiectasias, el estándar de oro para diagnosticar enfisema, en el sentido de que ya uno le va a hacer una biopsia de pulmón a un paciente con enfisema para demostrar que tiene disrupción de tabiques alveolares y ensanchamiento de espacios alveolares. Lo puedes ver en una tomografía.
La tomografía es piedra angular de la evaluación del paciente con nódulo pulmonar solitario. No puede evaluar un paciente de nódulo pulmonar solitario sin una tomografía. La valoración oncológica de tumores del mediastino, de tumores de pleura, de pulmón, del área traqueobronquial, amerita la realización de una tomografía. O sea que la tomografía es central hoy día en la valoración de diagnóstico por imagen en pacientes con enfermedad respiratoria. La tomografía que es por emisión de positrones también es un avance. Eso no está disponible en todos lados. Que yo recuerde, el hospital oncológico es el que tiene disposición de ese equipo aquí. Eso facilita enormemente la distinción de tumores benignos versus malignos y pues te ayuda muchísimo para la ubicación, para una biopsia por aguja, por ejemplo, ¿no? Este caso ilustra precisamente un tumor que está accesible a la pared anterior del tórax y que por aguja sería muy fácil de accesar, ¿no? Precisamente la ecografía o la misma tomografía ayudaría a guiar la biopsia en este caso, ¿no? La angiotomografía, que viene a ser hoy día el estándar de oro para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Lo fue muchos años la angiografía, que es el estudio específico para, mediante un medio de contraste, identificar el defecto de llenado en la arteria. Pero casi que ya no se hace arteriografía, eso es un poquito más complicado de hacer, lo hacen en centros de investigación. El estándar de oro prácticamente hoy para hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es la angiotomografía de tórax. Así que creo que eso. Y bueno, resonancia magnética para pulmón, nada que ver. Difícil. Pulmón y resonancia magnética no se llevan. Sin embargo, la resonancia magnética es excelente técnica para evaluar corazón, para evaluar grandes vasos, para evaluar estructuras de la pared del tórax. Para evaluar bronquios y pulmones no tiene mayor utilidad por el momento. Habría que ver la evolución. Así que eso que les estoy mencionando lo pueden repasar. Debe haber en el libro de Argente y en el manual de neumología clínica estos conceptos que estamos conversando acá. ¿Pregunta o comentario? Profe, usted mencionó que lo que es la ecografía usted se entrena actualmente, pero tanto en la interpretación como en la realización. Sí, en la realización e interpretación. Bueno, la interpretación siempre es patrimonio del idóneo de imágenes que es el radiólogo. Pero realmente, por ejemplo, ¿qué te podría decir? El urgenciólogo, sin decir que él es especialista en imágenes, ellos hacen el estudio le llaman FAST, para tener una idea de si tiene un abdomen agudo, llamar al cirujano de inmediato. No quiere decir que él es radiólogo, pero hay unos signos que son bien básicos que ya te dejan saber que tienes un abdomen agudo y que se va a ir para el salón de operaciones. Cuando yo era joven, como usted, había una cosa así como paleolítica, así como de las cavernas, y que abdomen agudo, llamaban al cirujano. Y arrastrándola. Un residente sirvió de primer año para todo el hospital. Cuarta urgencia. Y que abdomen agudo. Él agarraba y le ponía un catéter de eso que, como de Medicut. Le ponían eso a la cavidad abdominal, le metían una bolsa de solución salina, eso para que irrigara toda la cavidad, ¿no? Y después esa bolsa se tiraba al piso. Y si la bolsa se llenaba, digamos, con excremento, se llenaba con sangre, así, está perforado, vamos a pasar. Sí, eso era como una cosa. Ahora tú le haces a un paciente un FAST, rapidito ahí, este paciente tiene sangre, este paciente tiene contenido extra intestinal fuera para el salón. Es como más dinámico, más rápido, más menos invasivo. Imagínense esa salvajada. Y por ejemplo en intensivo, al intensivista le toca todo el tiempo poner catéter venoso central. Entonces es más fácil identificar la arteria, la vena subclavia, mediante ecografía que hacerlo a ciegas. Entonces, no tanto el entrenamiento es como para que tú firmes un diagnóstico de imagen, pero
Es como para ayudar a hacer diagnóstico. A lo más básico. El neumólogo, en vez de, nosotros siempre hacemos la punción a ciegas, pero tú puedes hacer una punción guiada por ultrasonido, te asegura que no vas a puncionar el pulmón de ninguna manera. Tendría que ser muy, porque tú estás viendo la aguja hasta dónde va llegando, ¿no? Claro. Debe minimizar el riesgo de neumotórax haciéndolo guiado por ultrasonido. Es como para ayuda diagnóstica, no tanto como para poner un diagnóstico, ese concepto. ¿Está bien? Me gustó mucho el resumen, ¿está bien entendido ahí? Neumotórax, ayuda a verlo rapidito también. Bueno, antes de enviarle el pulmón al Señor. Ok. Buenas tardes, profesor. En el día de hoy tenemos el placer de presentarles una revisión sobre las pruebas de función respiratoria, cuál y a quién. Hemos organizado una pequeña mampara estilo maqueta para explicar más que nada la prueba principal que vendría siendo espirometría. Sin más que agregar, empezamos. Bueno, como primer punto tenemos que conocer que las pruebas de funciones respiratorias tienen diversos propósitos. Estas incluyen pruebas de intercambio gaseoso, pruebas mecánicas de la respiración y pruebas de ejercicio, entre otras. Tenemos que conocer que su principal utilidad es para el diagnóstico de enfermedades, también puede utilizarse para ver o evaluar la respuesta al tratamiento y la progresión funcional de lo que es el volumen y las capacidades pulmonares. La primera prueba que veremos es la espirometría, que es una prueba mecánica de la respiración, considerada la más accesible y reproducible. Esta trata de una prueba que se utiliza para evaluar lo que es la capacidad de un sujeto para inhalar o exhalar de manera forzada en función del tiempo y que depende de lo que es las propiedades elásticas de los pulmones y el tórax. En la espirometría tenemos que también entender que tiene principales mediciones o patrones respiratorios, que tenemos la capacidad vital forzada, que es el aire máximo que se puede exhalar de manera forzada después de una inspiración máxima. Tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o BEF1, que es el volumen de aire exhalado forzado en el primer segundo, y tenemos el cociente BEF1-CVF, que es la proporción de la capacidad vital forzada en el primer segundo. Antes de lo que es interpretar la espirometría, debemos conocer sus usos. El principal uso es para el diagnóstico o la medición de obstrucciones bronquiales. También sirve de utilidad para ver las respuestas a broncodilatadores y para el seguimiento de enfermedades como EPOC o asma, por ejemplo. Esta presenta tres patrones que van a ser los resultados. Puede verse como el patrón normal, un patrón obstructivo, que puede ser el caso de asma o EPOC, como se observa en la imagen. Sería el morado, el más chico, y aquí está el patrón normal, como se debería ver. Y tenemos la sugerencia de un patrón restrictivo, que se observa el patrón restrictivo en la gráfica, flujo-volumen, el azul, y el patrón normal. Teniendo esto en cuenta, para interpretar lo que es la espirometría, primero debemos evaluar lo que es la calidad de la maniobra. Esta se basa en dos criterios principales. El primero es la aceptabilidad. La aceptabilidad hace referencia al inicio súbito de la maniobra, donde se inscriba lo que es un flujo pico, y al final tiene un descenso gradual. Esta le representa la curva flujo-volumen. Aquí podemos ver el inicio súbito, el vértice, que vendría siendo el flujo pico, y el descenso gradual. Esta evalúa el inicio de la maniobra. Y tenemos la que evalúa el final de la maniobra, que esta se mide mediante una duración de la expiración forzada de al menos 6 segundos, como se observa en una meseta de al menos 1 segundo, sin artefactos. A los artefactos se les conoce como, por ejemplo, la tos durante la realización de la maniobra. Y es la curva volumen-tiempo.
Luego de ya realizar lo que es tener el criterio básico, que es la aceptabilidad, se emplea el siguiente criterio, que es la repetibilidad. Es importante aclarar que se deben tomar en cuenta 3 intentos de esfuerzo aceptables, de un máximo de 15 esfuerzos. La repetibilidad consiste principalmente en comparar los valores y la diferencia de los valores. Es decir, que se va a coger el valor mayor, los dos valores mayores, y se saca la diferencia de la capacidad vital forzada y el BEF1. Luego de la repetibilidad, que también mide la que es la constancia para evitar errores. Por último, ahora sí, para interpretar lo que es la gráfica, vemos el cociente BEF1 CVF. Este nos permite lo que es identificar si existe un proceso obstructivo. Aquí se puede observar el patrón funcional, el normal. Normalmente el BEF1, mirando el cociente BEF1 CVF, es mayor al 70%, y mientras que el obstructivo mostraría menor al 70%. Debemos conocer que en algunos casos existe lo que es el límite inicial de la normalidad, debido a que según estudios tales que el cociente BEF1 CVF va a ir disminuyendo dependiendo al incremento de la edad. Es decir, una persona puede mostrar un falso positivo de proceso obstructivo debido a esto, debido a una edad mayor. ¿Vale? Aquí pusimos un video en donde se observa, la doctora está pidiendo a la paciente que se coloque lo que es la boquilla, en la boca, para traducir lo que es la respiración. Va a pedirle que realice una inspiración forzada y luego realice, una expiración máxima, y luego realice la expiración forzada, manteniéndola al menos 6 segundos, para posteriormente, luego de los 6 segundos, ¿se paró? Ajá. Ahí realiza la inspiración máxima. Y luego va a realizar una inspiración nuevamente. Ok, yo les voy a hablar sobre la plethysmografía corporal de volumen constante. Esta es una prueba utilizada para medir los volúmenes pulmonares. Como su nombre lo indica, el volumen no cambia. Y las mediciones se basan en la ley de Boyle, que dice que P1V1 es igual a P2V2, donde V2 vendría siendo nuestra incógnita, que en realidad vendría siendo la capacidad residual funcional o el volumen de gas intratorácico, que es el gas que queda en el tórax, esté o no en contacto con la vía aérea. Entre sus indicaciones tenemos que esta se usa cuando hay sospecha de una enfermedad restrictiva. Vamos a ver en la espirometría una disminución de la capacidad vital forzada, y esta se confirma con la plethysmografía que hay una disminución de la capacidad pulmonar total. Otra indicación es la hiperinflación pulmonar, en donde un marcador funcional de esta patología va a ser el aumento de la capacidad pulmonar total. Siguiente. Entonces, ¿cómo se realiza? Se le pide al paciente que entre en esta cabina hermética, donde tiene 2 transductores de presiones. Lo que va a pasar aquí es que va a ocurrir una oclusión. La oclusión es un momento base de esta prueba, ya que aquí se va a medir la capacidad residual funcional, que es una de las medidas más importantes que se hace aquí. Luego de esto se le va a pedir al paciente que haga un jadeo, en donde este va a realizar 3 a 5 respiraciones por minuto. Para luego medir la capacidad inspiratoria, se le pide al paciente que haga una inspiración máxima y luego una expiración relajada y lenta. Sumando la capacidad residual funcional más la capacidad inspiratoria, vamos a tener la capacidad pulmonar total. Siguiente, por favor.
Otra de las pruebas es la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono, que junto a la espirometría y la pletimografía son una de las 3 pruebas que conllevan a la mayoría de los diagnósticos en neumología. Principalmente esta es una prueba para evaluar lo que es el intercambio gaseoso, que es la transferencia de oxígeno de nuestro alveolo capilar, ¿no? Entonces, para tal fin, el oxígeno debe cruzar la pared celular que existe en el alveolo y también lo que es el plasma, la membrana, y su último paso es unirse a lo que es la hemoglobina, la molécula que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, hay 3 factores principales que van a jugar un papel importante aquí, que es la membrana alveolo capilar, como ya lo mencioné, el grosor de esta misma membrana y el gradiente de presión de oxígeno entre lo que es el alveolo, el gas alveolar, y la sangre venosa, que todo esto está sintetizado en la fórmula que vemos ahí abajo, que es la difusión pulmonar de monóxido de carbono, va a ser igual al área por la presión o el gradiente de presión que ya mencioné por el grosor de la misma. Entonces, ¿cómo se realiza? Esto se le va a ingerir al paciente una mezcla especiales de gases que lo comprende lo que es el helio, el oxígeno y el nitrógeno en diferentes cantidades, ¿no? Entonces, primero el paciente debe realizar respiraciones a volumen corriente, es decir, respiraciones normales como todos hacemos. Luego de esto va a hacer una expiración hasta llegar lo que es al volumen residual y posteriormente realizar una inspiración completa. Entonces, el paciente después de esto tiene que hacer una apnea de 10 segundos. Estos 10 segundos son muy importantes porque dentro de esto es donde se da o se homogenizan los gases, es decir, donde pasa el intercambio gaseoso. Y finalmente, la expiración completa al final. Luego veremos un video para aclarar más esto. Y las indicaciones es que, principalmente, como lo dije, junto a las demás pruebas, es una prueba complementaria de diagnóstico, pero también puede evaluar respuestas terapéuticas y, por último, enfermedades intersticiales y enfermedades de la circulación pulmonar. Sí, siguiente, por favor. Entonces, esta es la gráfica que tendremos al final. Esto primero explican lo que son las respiraciones normales de volumen corriente y luego lo que es la inspiración y por último la expiración. Entonces, explicando un poco de esta fórmula, si disminuye el área de lo que es la membrana capilar, como sucede en lo que es el enfisema o en pacientes con resecciones pulmonares, va a disminuir lo que es la DLCO, porque si esta aumenta, esta va a disminuir. Entonces, de manera inversa, si incrementa la G, en este caso el grosor de la pared, esto sucede principalmente en las enfermedades del intersticio, va a disminuir la difusión de monóxido de carbono. Pero esta difusión también puede estar aumentada si se observa en pacientes con hemorragia pulmonar o lo que es el asma. Entonces, si se disminuye el área de intercambio, disminuye la DLCO. difusión también. Ajá, exacto. Son proporcionales. Son proporcionalmente. Pero entonces, si aumenta la difusión pulmonar, como ocurre en el asma, lo que va a hacer es que incrementa. Son inversamente Exacto, son inversamente proporcionales. Y aquí tenemos que al final, cuando realizamos las operaciones de esta fórmula, nos va a dar un porcentaje, ¿no? Y dependiendo de si es mayor de 60 es leve, si es menor de 40 a 60 es moderado y ya menor de 40 es grave. Siguiente. Aquí tenemos un video. Vamos a explicar cómo vamos a realizar la capacidad de difusión con monóxido de carbono. El ejercicio que vamos a hacer es que comienzas a respirar por el pecho, abrir y afuera varias veces a volumen corriente. Luego tomas aire profundo, botas largo, luego tomas el aire súper grande, sostienes la respiración, sostienes, hasta que yo te diga sopla, y vas a soplar largo sin parar hasta que yo te indique que puedes descansar. Ok, principalmente aquí vemos donde el paciente realiza lo que son las respiraciones de volumen corriente. Toma aire profundo. Y aquí lo que va a hacer es una inspiración y mantiene esa inspiración para luego llegar al final. Toma lo que profundo. Es Sosténlo. Estos son los 10 segundos de apnea importante para que suceda lo que es la difusión del monóxido y luego al final lo que es la expiración. Y eso sería todo principalmente de lo que se vería en la prueba. Ok, otra de las pruebas es la prueba de caminata por 6 minutos, que es una de las pruebas más sencillas, que lo podemos hacer con un cronómetro, con un oxímetro de mano. Esta prueba, como lo dice, es una caminata de 6 minutos donde el paciente debe caminar lo más rápido que pueda. La única desventaja de esta prueba es que en sí no existe un valor fijo, sino que son datos recopilados de antiguos pacientes y no existe como un dato fijo en sí. Entonces, principalmente es una superficie dura y plana y un corredor de 30 metros se prefiere que sean interiores
Para el final se utilizan lo que son ecuaciones, que son las ecuaciones de Truster, que hay de hombre y mujer, donde también incluye lo que son los datos antropomorfológicos de los pacientes. Entonces, ¿cómo se realiza? Como ya lo dije, el paciente camina lo más rápido que pueda por 6 minutos. Si el paciente se cansa dentro de estos 6 minutos, no se para el tiempo, el paciente puede descansar, pero el tiempo sigue corriendo. Y el informe se origina a partir de todos estos datos. También debemos detallar todo lo que sucedió, si el paciente se cansó, si el paciente paró. Y también podemos obtener datos de lo que son la oximetría del paciente. Y las indicaciones de esto es principalmente, como lo dijimos, cómo el paciente está respondiendo a algún tratamiento de alguna enfermedad pulmonar. Y principalmente nos ayuda es en pacientes con EPOC. Esa es su principal indicación, en pacientes con EPOC. Y otras enfermedades como lo que son la hipertensión arterial, la fibrosis pulmonar, fibrosis quística, o también enfermedades cardiovasculares como son la insuficiencia cardíaca. Pero el principal que se utiliza es el EPOC. Y aquí tenemos un video rapidito de cómo una paciente realiza con su oxímetro en mano. También se recomienda de que no debemos acompañar a la paciente con el oxímetro ahí pegado, sino que el paciente lleve su propio oxímetro. Y se le debe estar informando a cada paciente cuando lleva de que ya vamos por el primer minuto, el segundo minuto. Y bueno, al final se recoge toda la distancia que caminó y la velocidad también para realizar la ecuación. Siguiente. Ok. La prueba de reto con ejercicio es una prueba mecánica donde vamos a ver lo que es la respuesta bronquial al ejercicio. No es normalmente de que el bronquio tenga alguna constricción o oclusión. Esto le pasa en excepto a los pacientes con asma que tienen una broncoconstricción y ellos responden de esta manera al realizar el ejercicio. Siguiente. Ok, en esta prueba vemos que primero tomamos la espirometría del paciente y le ponemos unas pinzas nasales. Se le pone al paciente a hacer ejercicio y en este momento él debe respirar con la boca abierta por un tiempo de 8 minutos. Una vez que él termine el ejercicio, se le vuelve a tomar la espirometría y se dice que esta es como positiva cuando tiene una FEV1 menor al 10% de la espirometría que le tomaron antes de realizar el ejercicio. ¿Para qué está indicada esta prueba? Bueno, para pacientes con asma, para pacientes con disnea o con algún otro tipo de problemas respiratorios. Ok, ahora vamos a hablar de dos métodos que también son complementarios y que ayudan a diagnosticar diferentes patologías pulmonares. Tenemos la prueba de desaturación y de titulación de oxígeno suplementario. Lo que es la prueba de desaturación evalúa el grado de hipoxemia que tiene un paciente ante un esfuerzo submáximo. Y la prueba de titulación de oxígeno suplementario ayuda a evaluar cómo respondería ese paciente ante una administración de dicho oxígeno suplementario. Entonces hay que tomar en consideración protocolos del ejercicio. Esto va a depender de la disponibilidad que tenga el centro donde se realiza la prueba y de la condición física del paciente, porque eso puede alterar los resultados. El ejercicio debe ser submáximo porque el esfuerzo tiene que simular cómo sería ese esfuerzo en actividades de la vida cotidiana. Y la prueba más frecuente incluye la caminata sin fin o caminata en corredor. Entonces, la utilidad es que la prueba de desaturación demuestra la hipoxemia antes que pruebas de intercambio en reposo lo hagan. Y la de suplementación permite identificar el flujo apropiado de oxígeno suplementario que el paciente necesita para que, ya sea en reposo o en ejercicio. Las indicaciones, pues la desaturación se utiliza en pacientes con síntomas respiratorios en las cuales las pruebas en reposo no muestran algún resultado. Y la desaturación se utiliza en pacientes con hipoxemia. Cabe destacar que esta no se debe realizar en pacientes que tengan, digamos, disnea en reposo, porque lo que se quiere ver es cómo es la respuesta de ese paciente ante un esfuerzo submáximo. Y esta no se debe, está contraindicada en pacientes normoxémicos. Aquí el video ilustrativo nos muestra cómo el paciente pues se le pide que haga la caminata y aquí se le va recopilando los datos de cómo va ventilando y toda esta documentación.
Ok, la prueba cardiopulmonar de ejercicio, bueno, como su nombre lo dice, esta consiste en evaluar dos sistemas, que vendría siendo el sistema respiratorio y el cardiovascular. Cuando una persona está sometida a alta demanda metabólica por el ejercicio. Pasemos el video para explicar cómo se hace. Bueno, aquí el paciente va a estar en un ciclo ergómetro que, bueno, ahorita van a ver, comienza a hacer el ejercicio y este se va a detener cuando sienta síntomas respiratorios que pues le afecten o cuando sienta fatiga en las piernas. Entonces, esta prueba está indicada en lo mismo en pacientes con disnea, en pacientes con algún problema en el tórax, entre otras cosas, pero están contraindicados en pacientes que tengan algún infarto agudo del miocardio o alguna enfermedad que pueda llevarlos a la muerte durante el ejercicio. Ok, las dos siguientes pruebas que vamos a ver son de las más básicas que veremos siempre y que ya, lo más seguro, algunos de nosotros ya hemos hecho. Tenemos la gasometría arterial, en la cual se va a evaluar el equilibrio de diferentes factores como son la ventilación alveolar, el estado ácido-base y el estado de oxigenación, que todo esto en conjunto depende de la integración de diferentes sistemas como el cardiovascular, el respiratorio, el renal, entre otros. Tenemos una lista de contraindicaciones como son la circulación colateral inadecuada, más que nada en el área de la arteria radial, la lesión en el sitio de punción, presencia de cortocircuitos, anticoagulación excesiva y administración de trombolíticos en exceso. Tenemos diferentes complicaciones como sería cualquier procedimiento invasivo, como sería espasmo arterial, una reacción vagal, hematomas y hemorragia, trombosis. Entonces, este punto es bastante importante, que es la recomendación en la interpretación de una gasometría. Como primer punto tenemos que considerar las condiciones en las que la muestra fue tomada. Si fue tomada en ejercicio, si fue tomada en reposo, si fue tomada con ventilación mecánica, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque puede alterar los resultados. Tenemos que conocer los valores normales considerando el nivel de altitud sobre el mar. Porque, por ejemplo, a un nivel de altitud más alto, el dióxido de carbono disminuye y también lo que es el bicarbonato. O sea, todo eso puede alterar los resultados. El estado ventilatorio se va a medir mediante la presión de dióxido de carbono, que hay que comparar con los valores normales respecto a la altitud, dependiendo del sitio donde está el paciente, el país. Y la presión arterial de oxígeno, que un valor menor de 60 milímetros de mercurio va a establecer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1, que puede venir acompañada de una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es hipercapnia. En este caso hay que buscar el mecanismo que está ocasionando dicha alteración. Puede ser una hipoventilación, puede ser circuito de espacio muerto, etc. Y también hay que, el estado ácido-base también hay que tomarlo en cuenta, porque pues como dije, el bicarbonato puede alterarse, puede disminuir en altitudes más altas. Aquí vemos el video, pues donde van a lo que es cuidar la arteria radial. Ayer recuerda ver la maniobra de Allen. Creo que sí. No, no es maniobra de Allen, va directo a cuidar la arteria radial. Ahí se palpa lo que es el pulso radial y se introduce la aguja y bueno, ahí dice la teoría que uno debería verificar que el pulso cubital también está patente. Y entonces uno cierra ambas arterias y uno ve que palidece la mano. Y cuando tú las abres, pues se llenan de nuevo. Lo haría para cada arteria, garantizando de que también cuando la cubital se libera, las manos se tornan otra vez llenas de sangre. Esa sería la Eso no es porque supuestamente si lesiona la arteria radial y había un problema cubital, la mano tendría problemas. Pero eso realmente, eso está en los libros, yo no creo que mucha gente lo hace. Uno va directo a la arteria. Y bueno, cabe destacar que esto duele muchísimo. Así es. ¿Alguien han hecho gasometría alguna vez aquí? Paciente murió. Eso va a la arteria que está inervada, pues. Que va al periósteo. Esa vaina te revuelven ahí, eso tiene que ser otro. Sí, duele bastante. Aunque le pongan anestesia. Voy a poner la anestesia primero, nosotros cuidamos. Bien.
Y ya por último, pues, entonces tenemos la oximetría de pulso, en donde pues básicamente se mide la oxigenación, tomando en consideración las propiedades de absorción de la luz. En este caso, pues puede haber diferentes factores que modifican lo que es el valor de la oxigenación. Por ejemplo, la pigmentación de la piel y tejidos, en la hiperbilirubinemia, la presencia de esmalte por las uñas, se dice que es porque disminuye la absorción de la luz, y la hipotensión. Y algo que hay que tomar en cuenta es que los oxímetros no diferencian lo que es la carboxihemoglobina y la oxihemoglobina, por lo que en estados de intoxicación con monóxido de carbono se puede alterar lo que es el valor de la saturación y puede haber entonces lo que es una hipoxemia grave cuando te sale que está normal. Ok, ahora hablaremos sobre algunas pruebas de función pulmonar en niños. Pues más que nada estas pruebas son una adaptación de las pruebas que se hacen en los adultos, lo cual pues no es lo más apropiado ya por la problemática que representa los infantes debido a que no cooperan pues, para hacer las pruebas. Como habíamos hablado de la pleximografía, pues existe la baby pleximografía, que más que nada se hace en lactantes y se sedan pues, a los bebés. Tenemos las técnicas de dilución de gases, que aunque esta no se requiere de la cooperación del paciente, pues no es estandarizada y se deja solo para laboratorios especializados. También tenemos la dosilometría de impulso, que se usa para medir la resistencia. Esta más que nada se usa para evaluar la obstrucción bronquial, y aquí pues no se necesita de la cooperación de los niños, así que es bien recibida. Siguiente. Tenemos la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono, que pues esta no es muy indicada en niños. Y otras pruebas más accesibles y comunes como la gasometría, la oximetría y las pruebas de desaturación de oxígeno y titulación de oxígeno suplementario. Esta es muy frecuente en niños, pero no hay ninguna descripción específica para este grupo de edad. Y ya terminando, pues otras pruebas tenemos la medición de presiones inspiratorias y expiratorias máximas. Estas, la presión inspiratoria máxima estima lo que es la fuerza de los músculos inspiratorios, en este caso el diafragma, y la presión expiratoria máxima, la de los músculos abdominales e intercostales. Tenemos pruebas de control de la respiración. Estas no se utilizan tanto para el diagnóstico de enfermedades, sino para la funcionalidad. Estas permiten analizar lo que es la respuesta del sistema nervioso central a diversas situaciones a las que está sometido el sujeto. Algunas de ellas se incluyen lo que es la prueba de apnea voluntaria. También podemos ver las pruebas que evalúan la respuesta ventilatoria a hipoxemia e hipercapnia, y la prueba de presión de oclusión. Y por último tenemos la polisonografía, que también es una prueba de función respiratoria, dado que permite analizar detalladamente lo que son los patrones respiratorios durante el sueño, así como el intercambio de gases. Las preguntas del examen, tienen que estudiar para el examen, vienen de ese artículo, específicamente de ese artículo. Es una diversidad, hay que verlo de cerca. Mire, doctor, justo nos están esperando que se separara. Así la cosa. Sí, para mostrar de que básicamente este pulmón, o sea, Chequen. o sea, queríamos mostrar más o menos con este pulmón disque 3D, bueno 3D, porque está 3D, cómo se evalúa el patrón normal y un paciente con un patrón obstructivo. Dale. El patrón normal, paciente sano. Wow, se sopla el pulmón. Excelente. Sopla. Y un paciente con patrón obstructivo. Dale. Obstructivo. Hay que recordar que hay... Bueno, en el sonido no, ya ahí El sonido metálico. No, el sonido no. El sonido no. El tamaño de la... Ajá, que en paciente con patrón obstructivo, como sabemos, hay problemas para sacar el aire. Ok. Por ende, podemos ver un paciente con una respiración forzada. El pulmón. Ahí veamos el audio. ¿Y quién está bombeando por el allá? Párate. Ah, mira, está bien. No, está bien. Sí, porque... Ese es obstructivo. Obstructivo. ¿Y el restrictivo? ¿Y el patrón restrictivo? Primero que es el otro pulmón. ¿Y un patrón restrictivo? Afecta Ahora sí, dale. la expansión de los pulmones. Y los veo igual los dos. Pues tienen el concepto claro, ¿no? No, está bien la iniciativa.
¿Cómo será el tiempo expiratorio? A ver, tenemos dos momentos, ¿no? Inspiración y expiración. Inspiración y expiración. ¿Cómo será el tiempo expiratorio en un paciente con un patrón obstructivo? Expiratorio. Aumentado. Esa es otra cosa que te puede, con solamente ver un paciente respirar, tú puedes percatarte si el paciente tiene un problema obstructivo restrictivo. Ese paciente va a tener un todavía mayor incremento el tiempo expiratorio es mayor que el inspiratorio normalmente, pero si va a tener un patrón obstructivo, tú te vas a dar cuenta la mayor demora en expulsar el aire. El tiempo expiratorio estaría aumentado. Al revés del paciente con un patrón restrictivo. Si usted ve un paciente con un edema agudo de pulmón, ese paciente no va a respirar profundo ni va a respirar demorando la expiración. Él va a respirar superficialmente y él lo que trata es de aumentar la frecuencia respiratoria. Pero la respiración es poco profunda, es superficial. La única manera que tiene de aumentar el volumen que entra de aire es aumentando la frecuencia respiratoria. Así que hasta en eso, con solamente ver un paciente, uno puede tener una idea. Este paciente va a tener problemas con la entrada del aire realmente. Va a tener una cosa que restringe su ingreso. ¿Está bien? ¿No? No, listo. Yo creo, sí. Está bien, está bueno. Recordarles entonces, son 3 categorías de pruebas, ¿no? Las pruebas que evalúan la mecánica ventilatoria, que es lo que estamos viendo ahí muy bien ilustrado en sus maquetas. Las pruebas de intercambio gaseoso, que el más sencillito de todo es la oximetría de pulso, pero que el estándar es la gasometría arterial. Buenas tardes. Por último, pero no menos importante, mis compañeras y yo vamos a hablar sobre la endoscopía respiratoria. ¿Qué? Ok. Tenemos que saber que la endoscopía respiratoria o broncoscopía ha representado uno de los avances más importantes en lo que es el diagnóstico y tratamiento de las patologías respiratorias, volviéndose una herramienta fundamental en la neumología. La broncoscopía utiliza lo que es el broncoscopio flexible, que tiene una ventaja sobre el broncoscopio rígido, ya que le da una mayor comodidad al paciente, también permite una mayor visualización del área de la vía aérea, una mayor maniobrabilidad y también se puede dar la posibilidad de prescindir de la anestesia general. En realidad este procedimiento es muy bien tolerado, ya que tiene bajas incidencias de complicaciones severas. Sí. Ok, realmente la broncoscopía se puede utilizar de manera diagnóstica, pero también se puede utilizar de manera terapéutica. De manera diagnóstica para la valoración de signos y síntomas que puedan representar una patología respiratoria, como en el caso de los que ya vimos, tos, hemoptisis, expectoración, etc. También en la valoración de enfermedad endobronquial, en el caso de tumores, fístulas, objetos extraños, también tapones mucosos. En la valoración de el caso de radiografías de tórax que salgan como alteradas para la investigación de masas pulmonares, atelectasias, infiltrados, neumotórax, etc. Diagnósticos de infecciones respiratorias, como en el caso del diagnóstico de la tuberculosis. También se puede dar la monitorización en el caso de pacientes que han tenido trasplante pulmonar, y también se puede dar algo llamado la estadificación, que es para verificar el tamaño de algún cáncer y también si se ha diseminado. Y bueno, en cuidados intensivos también se utiliza bastante para más que todo ver si hay algún daño en el tubo orotraqueal, o también para ver si hay infecciones, ya que sabemos que estos pacientes pasan conectados a ventilación mecánica. Y bueno, también se da la broncoscopía terapéutica, porque se puede dar aspiración de secreciones o de cuerpos extraños. También se puede dar la desobstrucción de la vía aérea, y también incluso se puede utilizar para ayuda en intubaciones difíciles. Y también se puede dar inyección intralesional en el caso de... Ok, entonces, antes de hacer la broncoscopía, el paciente debe hacer un ayuno de 2 a 4 horas, y luego de la broncoscopía también debe hacer un ayuno de 2 a 3 horas para evitar lo que es la broncoaspiración. En el caso de la premedicación, al paciente se le suele administrar atropina, que es un antagonista muscarínico que va a ayudar a prevenir reacciones vagales
y también tiene un efecto broncodilatador que va a ayudar a que podamos manejar mejor el broncoscopio en la vía aérea. En el caso de la sedación, se prefiere la sedación consciente, en la cual el paciente va a responder a estímulos táctiles y verbales para tener un mejor control del paciente. Y aquí tenemos una tabla donde vemos los fármacos más utilizados en la sedación. Tenemos al midazolam, que tiene un inicio de acción en 1 a 5 minutos y una duración de 1 hora y media. El propofol, que tiene un inicio de acción en menos de 1 minuto y una duración de 30 minutos. Y también se pueden utilizar opiáceos, principalmente el fentanilo, que tiene un inicio de acción en 3 a 5 minutos y una duración de 40 a 60 minutos. Y también la monitorización. Es importante monitorizar lo que es la saturación de oxígeno. Obviamente, esta se debe mantener igual o mayor al 90%, y en el caso de pacientes cardiópatas también se debe hacer una monitorización cardíaca. Ok. En el caso de la anestesia tópica, la principal y más, se puede decir, más segura es la lidocaína, la cual se utiliza para anestesiar fosas nasales, orofaringe, cuerdas vocales y el árbol bronquial. Para las fosas nasales se puede utilizar spray o gel, orofaringe se puede utilizar spray o también con nebulización. Para las cuerdas se puede administrar un bolo de lidocaína o también se puede hacer una instilación transcricotiroidea de 1 mililitro de lidocaína. Y para el árbol bronquial sí ya sería el bolo de lidocaína de 2 mililitros al 2%. Y bueno, las vías de inserción pueden ser por vía nasal o por vía oral, solo que en el caso de la vía oral habría que utilizar lo que es el abrebocas rígido para evitar que el paciente entonces muerda el broncoscopio. Y bueno, ya una vez que se atraviesa la glotis, es importante entonces explorar ambos árboles bronquiales, y es preferible empezar por el que está presuntamente sano y ya luego entonces pasar al que tiene anomalías o lesiones. Eres un broncoscopista, suena a punto. No, pero mira la foto del broncoscopista anterior. ¿La sacaron? Del doctor. Es el doctor Tabla. Pero, Pau, ¿vas a poner Sí, el doctor Tabla. No, ¿Dónde sacaron esa vamos a foto? poner en el iPad. Esa foto la sacamos de el libro de el Fission. Está... ¿No soy yo? No, ¿te parece? No. La foto. ¿Dónde sacaron esa foto? Del Fishman. Ese broncoscopista lo quiero. Sí, se lo... Sus gemelos. Yo pensé que ese es Héctor. Luego- Ahí. Ese no está. Ese soy yo. No sale en el libro. Pareciera que fuera usted. Más adelante si sale. Y Héctor se para de ese lado. Te lo juro que no. Y entonces es zurdo, porque más que mira esa la guerra que está se parece a Ok, aquí hay un video, pero hay que hacer silencio para que se escuche. Ok, ahora vamos a empezar con las técnicas diagnósticas que se hacen junto con la broncoscopía. Primero tenemos el broncoaspirado, que consiste, como dice su palabra, la aspiración de secreciones bronquiales, ya sea directamente o tras instilar suero fisiológico. Esto se utiliza principalmente para el diagnóstico citológico del carcinoma broncogénico, principalmente si ya hay lesiones endobronquiales que podamos ver, solo que su rentabilidad es muy baja, ya que el rendimiento del estudio microbiológico en verdad es bajo por la contaminación que puede suceder en su paso por las vías aéreas superiores. Por lo tanto, se recomienda complementar con el cepillado bronquial o con biopsias, de las cuales vamos a hablar.
El lavado bronquial consiste en instilar un segmento del pulmón, unos 150 a 200 cc de suero fisiológico emboladas en 50 ml, donde vamos a obtener un fluido representativo de los componentes celulares y acelulares de los alvéolos e indirectamente del intersticio del pulmón. Es una técnica bien tolerada con escasa morbilidad. Vamos a ver el siguiente video. Como notamos, ya se introdujo el broncoscopio al paciente, el cual va a ir conectado al recolector. Ese Podemos ver cómo se inyecta solución salina a través del broncoscopio, la cual va a irrigar las vías respiratorias y luego va a ser nuevamente aspirada a través del broncoscopio hacia el recolector de masas, arrastrando así células y bacterias para que se pueda hacer su análisis en el laboratorio. El cepillado bronquial es un método rutinario que se ha utilizado para diagnóstico de enfermedades malignas pulmonares, pero también se puede utilizar para obtener células del epitelio bronquial o también para obtener enfermedades comunes como la bronquitis crónica. El cepillado debe hacerse de manera de un movimiento de avance y retroceso del cepillo hacia la superficie lesionada. Su principal indicación es que es para el carcinoma complementado con la biopsia bronquial. Siguiente. La punción y aspiración transbronquial es un procedimiento que se utiliza para ver y diagnosticar los problemas del pulmón o alrededor de él. Se realiza a través de un broncoscopio, pero también se utiliza la radiografía, la tomografía computarizada para guiar la aguja. Esto se utiliza para diagnosticar el cáncer de pulmón, pero también para saber la extensión del mismo y defectos de afecciones pulmonares. Se va a insertar la aguja a través de la pared del bronquio y usando diferentes métodos como el pinchazo seco o el de empuje. Ok, ahora hablaremos sobre la biopsia transbronquial. Bueno, es un método utilizado para tomar muestra del parénquima pulmonar a través del broncoscopio. Su mayor utilidad se basa en su rentabilidad diagnóstica para enfermedades pulmonares intersticiales. En cuanto a sus indicaciones, está la enfermedad intersticial localizada o difusa, enfermedad alveolar localizada o difusa, el patrón miliar, patrón micronodular, las enfermedades granulomatosas, y sus complicaciones se basan en que pueden ir de leves como hemorragias en el 1.2% de los pacientes, se pueden presentar fiebre en el 15% de los pacientes y neumotoras en el 5% de los pacientes. Ok, en la biopsia bronquial, sus indicaciones principales, el carcinoma broncogénico, carcinoides, los tumores bronquiales, las enfermedades infecciosas como la tuberculosis y las enfermedades inmunológicas. En el carcinoma broncogénico es la principal indicación para realizar una biopsia bronquial. El diagnóstico se basa en un 82% en las lesiones visibles y se puede aumentar si se realiza un aspirado o cepillado en un 87% de los casos. En el carcinoide bronquial es considerado maligno ya que puede infiltrar y a estructuras adyacentes. En este el diagnóstico se ve como un aspecto como un rojo vinoso y se confirma por biopsia bronquial. Y aquí observamos un video. La biopsia pulmón. Este es un procedimiento que utiliza un instrumento llamado broncoscopio para extraer una muestra de tejido pulmonar. El broncoscopio se introduce por la boca y pasa por las vías respiratorias hasta el área del pulmón para tomar una muestra del tejido que se quiere biopsiar. La biopsia se puede realizar en áreas anormales detectadas en estudios de imágenes, ya sea radiografías, tomografías computarizadas, para determinar enfermedades como carcinomas broncogénicos, tumores bronquiales benignos, sarcoidosis, enfermedades infecciosas como tuberculosis, micosis, enfermedades inmunológicas como policondritis recidivante y granulomatosis de Guayana. En cuanto al control de la infección y mantenimiento, tenemos el procesado de los instrumentos, que los fibrobroncoscopios y los videobroncoscopios se deben considerar materiales semicríticos. Estos se deben de desinfectar luego de cada procedimiento, ya que están en contacto con mucosas, cavidades nasales no estériles o piel no intacta.
En cuanto al mantenimiento, los fibrobroncoscopios se deben mantener en lugares secos, que no estén expuestos a radiación, para así garantizar un mejor diagnóstico. Ok, ahora con la ecobroncoscopía, esta es una técnica que utiliza el ultrasonido para poder visualizar las estructuras anatómicas adyacentes a la vía aérea. Podemos mencionar dos tipos, la sectorial y la radial. Este cuadro es comparativo para más o menos definir cada una. La ecobroncoscopía sectorial utiliza un transductor ecográfico curvilíneo en su extremo distal que le permite visualizar las estructuras adyacentes en la vía aérea. Aquí lo podemos observar. También tiene una aguja en su extremo distal que le permite hacer una punción en tiempo real para tomar las muestras pertinentes. La resolución de imagen es buena, su campo de visión le permite llegar hasta regiones ganglionares paratraqueales altas, bajas, subcarinales, iliares, interlobares y lobares. Y su técnica se puede decir que tiene una especificidad del 100% y también es muy similar a la técnica del broncoscopio convencional y se puede hacer de manera ambulatoria, ya sea con el paciente bajo sedación consciente o bajo anestesia general y con el paciente pues intubado. Dentro de las complicaciones más importantes podemos mencionar las relacionadas con la sedación, porque puede generar depresión respiratoria, también puede generar mediastinitis con o sin bacteremia, neumotórax o neumediastina en caso de que no se realice de la manera adecuada. Y la ecobroncoscopía radial usa una técnica de ultrasonografía de alta frecuencia, alrededor de 20 MHz, que eso permite que la imagen sea de una mejor resolución, pero le quita un poco de profundidad a la imagen. Le permite visualizar estructuras anatómicas adyacentes al mediastino, la tráquea y los bronquios, de un eje de 360 grados, visualizando así las estructuras en un radio completo. Y su técnica es muy parecida a la de la ecobroncoscopía sectorial y se puede realizar en una sala convencional de endoscopía. Dentro de sus complicaciones más importantes podemos mencionar el sangrado y el neumotórax, y su limitación más importante es que no permite tomar muestras en tiempo real como si lo hace la ecobroncoscopía sectorial. ¿Siguiente? Y bueno, otras técnicas podemos mencionar la autofluorescencia, que ella se beneficia de que los tejidos anormales no tengan la capacidad de autofluorescencia cuando se le incide sobre él una luz con una longitud de onda específica. También está la broncoscopía con luz de banda estrecha, que implica la mezcla de varios espectros de luz y colores para mejorar la visibilidad de los capilares y las estructuras vasculares bajo el epitelio gracias a la absorción de la luz por la hemoglobina. También está la broncoscopía confocal o alveoloscopía, que utiliza la refracción de los fluorósofos endógenos cuando son iluminados con una luz de 488 nanómetros. Y por último, la tomografía de coherencia óptica, que permite visualizar la vía aérea a un nivel histológico utilizando las propiedades de la luz, similar a cómo un ecógrafo usa las ondas de luz sonoras. Sí. Esta es la bibliografía que utilizamos. Y gracias. Muy gratamente sorprendido con todas las presentaciones, les felicito, me parecen motivados. La broncoscopía es una historia interesante porque el primer señor que hizo una broncoscopía lo hizo con un aparato que era para evaluar el esófago, era un tubo rígido. Eso se metía al esófago y se exploraba ahí, se sacaban cuerpos extraños y eso. Y entonces el señor se llama Gustav Kilian y él sacó un hueso de puerco de un campesino que se había quedado en la tráquea usando el esofagoscopio. Ese fue el primer reporte que se tiene de haber hecho una endoscopia respiratoria, y después de eso hizo varios procedimientos similares. Entonces, aparte de Gustav Kilian, eso fue un europeo, había otro señor de nombre Chevalier Jackson. Si buscan en sus dispositivos móviles Chevalier Jackson, él sale con una presentación de más de 200 cuerpos extraños sacados de la vía aérea usando broncoscopio rígido. Eso en 1900 y pico, eso era una cosa formidable. Yo no sé, ese señor, diferentes juguetitos, canicas, frijoles, por ahí busquen una a Chevalier Jackson, sigan buscando una que diga imágenes por ahí, ¿vale?
Imagínense, miren este de aquí para ver. Esto es una colección que está en un museo ahora mismo. Se puede poner grande, ¿no? Eso, cada uno de esos cuadros tiene yo no sé cuántos cuerpos extraños que él sacó haciendo broncoscopía rígida. Va a ser un monstruo ese tiempo dedicado a eso, nada más porque yo no sé cómo hacían para meterse. Claro, seguramente, imagínense, miren todas esas cositas que ustedes ven ahí en cada uno de esos cuadros, cuerpos extraños que él llegó a sacar usando broncoscopio rígido. Estamos hablando de 1910, creo que era por allá ese señor. Eso fue en Norteamérica. Y el otro hito grande es el del señor Ikeda, Shigeto Ikeda, que él fue el que diseñó el broncoscopio flexible, que es el que usamos hoy día. De hecho, yo me entrené con el broncoscopio que él inventó en ese tiempo, cuando en los años 70 nada más que había un broncoscopio que tú mirabas así, no había video broncoscopio, no existía. La imagen tú la veías así en el aparato, tú estabas haciendo la broncoscopio y lo veías así. Cuando yo me entrené en el Santo Tomás, mire, es un broncoscopio rígido, esa cosa es como un sable. Y no sé cómo hacía, esa cosa. Yo tenía que estar anestesiado, mire, esa cosa, un tubo rígido. Entonces, necesitaba anestesia general para poder hacer eso. Porque imagínate. Ya no es necesaria la general. Cuando yo me entrené en el año 2000, no se le ponía sedación al paciente, al rejo. Colabore, colabore. ¡Ey! No se mueva. ¿Qué le pasa? Y entonces el residente ahí viéndola, y entonces los funcionarios tomando café allá. Doctor Carrasco, creo que estoy viendo algo anormal. Y entonces dije, mire. Es una cosa súper. Ahora todos estamos viendo en la pantalla lo que uno está viendo. Fíjense. Donde son unas pinzas. Esto más o menos es una cosa salvaje. Pero el señor Ikeda, ya les digo, bueno, y la sedación es una cosa fabulosa porque el paciente está relajado, colabora para hacer, miren esos son para los pañales, los bebitos, sobre todo los niños se tragaban las cosas y se acaban con eso. Yo nada más he tenido 2 complicaciones graves en broncoscopía. Una de ellas la tuve la semana pasada. Un paciente, no me acuerdo ni la indicación del estudio, un señor mayor, y entonces él estaba desorientado, estaba confuso y estaba en la camilla de que no me maten por favor, había que amarrarlo, ¿no? Que no me maten. El señor tranquilo, son como 90 y pico de años. Le pusimos el midazolam y le pusimos el fentanilo, es lo único que usamos de sedación acá, no utilizamos propofol. Y hizo paro respiratorio, yo tenía propofol nada más para entrar y el paciente paro respiratorio, no respiraba nada. Le pusimos flumacenilo para revertir el midazolam, naloxona para revertir el propofol. Llamamos a los anestesiólogos, ¿perdón? Fentanilo. Llamamos al anestesiólogo y nada más nos quedamos mirando así, el viejito empezó a respirar solito después, no hubo que intubarlo. Por supuesto que no le hicimos procedimiento, ¿no? Lo dejamos diferido. Y la semana pasada o antepasada tuvimos un paciente que en medio del procedimiento, nos íbamos a hacer lavado, entramos a un área y empezó a sangrar y la saturación empezó a 89, 70, 60, 54. Tuve que sacar el broncoscopio y lo mandamos a urgencia porque quedó con distrés respiratorio. Después quedó hospitalizado, pero bueno, salió bien. Pero la principal complicación del procedimiento, si no hay ninguna cosa rara, es la hipoxemia precisamente. Hipoxemia. Y casi siempre asociado a la sedación en ese caso, ¿no? Una pregunta, ¿por qué llegaron a usar fentanilo ustedes? Usted me había comentado que ya no lo estaba usando con pacientes mayores. En adulto mayor. No, este señor, no me acuerdo ni qué edad, 60 y tantos años, ¿no? 67 años tenía este señor. Pero sí tratamos de no usar en los adultos mayores por ese caso que tuvimos anteriormente. Y este fue desaturación. No sé la causa de la desaturación, tenía una neumonía. Bueno, entonces en el Argente hay un capítulo bien completo de broncoscopía y en el manual de neumología clínica. Vemos esos 2 textos como base más las lecturas que han visto. Excelente presentación a todo el grupo, les felicito.